Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Power Platform Loop. Ya sabéis que este podcast es un complemento a las actividades que bien comparto en redes sociales, en mi blog, en YouTube y en cualquier plataforma que pueda y que pueda abarcar ahora mismo, ¿no? Donde hablamos de esa tecnología de una manera cercana, práctica e innovadora. Y en este caso, hablando de innovación, vamos a hablar de una cosa que está en la cresta, que es la IA, pero un aspecto muy particular de ella, ¿no? Es el bytecoding. Hace unas semanas escuché un episodio de tecnología que escucho, es un podcast diario, lo escucho todas las mañanas mientras me haga un café. Y en este caso hablaba del bytecoding. Yo voy a intentar trasladar esto con todas las tendencias y todo lo que ha venido de Ignite ahora, que han sido bastantes cosas. De hecho, no te sorprendas o no te veas con cierto aspecto de estar fuera, con cierto FOMO, si no te has leído todas las novedades. Yo tampoco. No he alcanzado todavía. Quería grabar también este episodio desde hace un tiempo. Y bueno, al final son prioridades, ¿no? Pero al final, o sea, ¿por qué está tan de moda esto del bytecoding? Bueno, pues porque primero ha sido la palabra del año, ¿vale? Ha sido una de las palabras más nombradas del año, igual que pues en 2020 fue el lockdown, que fue el confinamiento, y en 2021 creo que fue NFT. Y por ahí también, en paz descanse, junto con el metaverso, ¿vale? Que fueron tendencias. Entonces, aquí un poco lo que quiero traerte no es solo un podcast de IA+, donde hablamos de las maravillas que hace la IA y cómo lo hace más productivo en tu empresa, sino vamos a centrarlo en un pensamiento un poco más crítico de cómo el bytecoding puede convertirse en algo muy bueno o, por el contrario, se puede quedar en el campo, como los NFTs, el metaverso y todo esto, ¿no? Al final, ¿el bytecoding qué es? Pues su propia palabra lo dice, es programar por vibras, ¿no? Programar describiendo lo que quieres, el lenguaje natural, y dejando que la IA haga de ese traductor de código, ¿no? Quitar esa barrera del código. Toda esta estrategia no es nada nuevo, por lo menos los que llevamos en Microsoft unos años trabajando, ¿no? Pues al principio, bueno, esto es gracioso porque al principio era low code, que puedes hacer cosas sin hacer código, ¿no? Cuando luego al final Microsoft, entre bambalinas, pues terminó admitiendo que low code era code también. Lo que pasa es que era maquillado de otra forma y es verdad que han logrado reducir la barrera de usuarios de negocio con usuarios de IT que nunca se entendían, que siempre tienen esas guerras ahí, y es verdad que yo ahora lo que estoy viendo es un mundo donde la gente de negocio entiende un poquito más a la gente de IT y eso se ha logrado. Ahora mismo lo que han hecho ha sido, le han puesto un nombre cool y le han puesto IA y han dicho, pues ala, esto es bytecoding, ¿no? De hecho, hay una página que yo no he logrado acceder porque, bueno, pues es solo para ciertas regiones de Estados Unidos. He intentado configurar la región en Estados Unidos, todo bien, y hay una página que se llama pipe.powerapps.com, ¿vale? Pipe de vibras. Bueno, pues te deja crear esas aplicaciones a través de un prompt, ¿no? Pues te deja crearlo. Que esto ya lo vimos hace unos meses cuando esas custom page las podía generar Copilot y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí la cuestión es si el bytecoding. La cuestión no es si el bytecoding mola o no. El bytecoding mola. Sino más bien lo voy a enfocar por el aspecto de si quieres que realmente tu negocio dependa de código que nadie entiende, nada más que la IA lo va a entender. Y la IA ya sabemos que está muy bien, pero si nosotros le damos un contenido pobre, nos genera un contenido pobre. Entonces, bueno, ahí es donde realmente vengo a decir o vengo a tratar en este episodio, ¿no? Aquí trabajamos en un nivel de abstracción más alto, es decir, nos estamos quitando de toda esa lógica de programación y estamos diciendo a una IA directamente que nos haga de traductor de código, ¿no? Entonces, la barrera de entrada es súper baja, porque cualquier idea la IA nos la va a convertir en algo. Ya lo estamos viendo con modelos de Gemini también, que se pueden hacer como pruebas de aplicaciones. De hecho, creo que había alguien que dijo por ahí, hazme una demo, una aplicación de demo para emular un sistema de iOS en Android, por ejemplo. Y creó una aplicación, ¿no? Donde yo lo vi por internet, no sé si era un fake o no, donde el usuario pues le creaba una aplicación perfecta en Android que le daba y parecía que eso era un iPhone, ¿no? O sea, al final estamos haciendo todo este tipo de cosas y lo hace muy rápido, ¿no? Entonces, todo esto es como cuando salió los RPAs, salió Power BI, que para permitir y darle herramientas a negocio a que haga sus cosas. ¿Nos ha quitado el trabajo el low code? No.
todo lo contrario, nos ha dado mucho más acceso, ha dado acceso a otros usuarios a que nos entiendan mejor y ha reducido esa capa de frustración. Y es precisamente lo que a mí me puedes llamar del bytecoding, ¿no? De que se reduzca esa franja, que por ejemplo un usuario de negocio use una aplicación y que diga, mira, hemos hecho esto con cierto criterio, ahora vamos a hablar de esos riesgos, ¿no? Y esos criterios con los que habría que establecerlo, y a partir de ahí, pues toma, quiero que me añadas esto, esto y esto, y además le eches un ojo porque puede fallar, ¿no? Entonces, algunos riesgos que podemos tener utilizando el bytecoding así, tal cual, pues esa ilusión como de ser competente, ¿no? Como diciendo, wow, mira lo que puedo conseguir con mis dos manos, ¿no? Que generas aplicaciones, pero no sabes ni lo que significan, ni sabes depurarlas, ni si tiene un error, sabes hacerlo, ¿no? Entonces, eso es una de lo que luego va generando una deuda técnica opaca, ¿no? Que al final es algo que funciona, pero nadie sabe por qué, y en el momento que actualicen algo o que metan alguna, o que queramos meter alguna otra variable dentro de esa aplicación, nadie entiende, nadie documenta y nadie versiona, ¿no? Está todo ahí a lo loco, ¿no? Entonces esto es un problema, sobre todo si son procesos críticos de negocio. Recuerdo hace no muchos años, yo creo que fue el año pasado, hace 2 años, que fui a una conferencia a Microsoft donde, bueno, pues exponían distintos clientes, casos de éxito que habían conseguido con la Power Platform, y había uno que me llamó la atención en particular, que es una empresa que trabaja como con múltiples, como con múltiples oficinas, ¿vale? Está compuesto por varias filiales, y esta empresa lo que nos contaban era que tenían como, no sé, 900 aplicaciones, Power Apps. Entonces, claro, ¿dónde está ahí? ¿Dónde el negocio, si negocio, donde estén las oficinas centrales, deciden que quieren cambiar algo, qué tienen que ir comunicando? Una a una todas las filiales, que eso tiene que ser así ahora porque queremos trabajar de esta forma o lo queremos comunicar porque nos hemos encontrado con este problema. Pues eso es un problema que al final lo tienes que desarrollar muchas veces y no estás hablando en un lenguaje común. Y esto es algo que sin duda puede generar todo este tema del bytecoding, ¿no? Pues generar que cada departamento se haga sus propias aplicaciones a medida y al final no haya un nexo común que nos una como empresa, ¿no? Luego otra cosa también que lo he nombrado antes es esa pérdida de pensamiento computacional, es decir, normalmente, y bajo mi experiencia, cuando estamos hablando de aplicaciones de negocio o aplicaciones de cualquier tipo, incluso si eres desarrollador de aplicaciones en Android o a medida o en .NET o lo que sea, te encontrarás con la misma casuística. Y lo típico que se dice de en mi ordenador o en mi máquina funciona, ¿no? De que tú lo pruebas, tú haces una serie de escenarios, pero luego llega el usuario, prueba un flujo que tú no habías contemplado ni de broma, y de repente empiezan a salir errores y cosas raras, ¿no? Entonces ahí ya tienes que tirar un poco del hilo y ver qué ha pasado. Pues esto es algo que precisamente lo puedes hacer, o sea, puede pasar si trabajas por esta plataforma de byte.powerapps.com, porque no tiene, o sea, no estás aplicando ese pensamiento computacional porque la IA no se lo va a inventar y tú no sabes cómo aplicarlo, ¿no? Entonces, ahí sí que, pues, errores de rendimiento, flujos de casos límite, errores que podamos prever, pues ahí no lo tiene la IA, ¿no? Eso te da un código y tal cual te lo comes, ¿no? Y luego hay otro problema, que sí que es verdad que la IA pues intenta tener un poco cuidado con estas cosas, pero se le puede colar perfectamente si no lo revisamos bien. Que es, y una cosa que hacemos mucho los programadores, o por lo menos que yo he hecho durante mucho tiempo, aunque últimamente solo hago low code y cosas en Excel, pero cosas en Excel me refiero para mi negocio, ¿no? Pero sí que es un problema como de verificación, ¿no? Pues nosotros cuando no sabemos hacer algo, buscamos en Google, ahora preguntamos a la inteligencia artificial y bueno, pues en Google normalmente hay una página que se llama Stack Overflow, que la verdad que está súper bien, pero aún así la IA, ahí en Stack Overflow te puedes buscar como trozos de código que te solucionen tu papeleta, ¿no? La IA se puede ir a buscar a Stack Overflow, que es una fuente más o menos fiable, o se puede ir a buscar otras páginas, ¿no? La solución. Entonces, ¿qué pasa si se va a una página donde la solución no es muy fiable y resulta que ese código que tú estás insertando ahí dentro de byte.powerapps.com no es bueno y te está provocando una fuga de datos? Pues ahí está el tema de, por lo menos, entender a gran escala
que es verdad que no hace falta entenderlo todo al dedillo, ni siquiera yo lo entiendo a veces y llevo 10 años en esto, pero sí que es verdad que entenderlo más o menos por encima y ser lo suficientemente consciente como para no meter algo que perjudique y que te pueda te pueda provocar un gran problema, ¿no? Entonces, dicho lo cual, estos son, por supuesto, desventajas, y no es que esté yo en contra del bytecoding, todo lo contrario, a mí me ayuda un montón. Yo cuando le pido a Power Automate una expresión o le pido a Power Apps que me genere una expresión para hacer tal, a mí me ayuda mucho y me ahorra un montón de tiempo. Y sobre todo, pues que lo hago de una manera crítica, ¿no? Y siempre le digo, ¿y por qué lo has hecho así? Si existe otro modo para hacerlo mejor, y me dice, ah, sí, de repente es como si yo fuera un genio, ¿sabes? Y la IA fuera como mi aprendiz y de repente me dice, ah, sí, mira, pues sí que es verdad que he encontrado otro modo mucho más óptimo de hacer esto, ¿no? Pues eso es un poco el kit de la cuestión. Sobre todo en Ignite, ya lo anunciaron hace un tiempo, pero ahora es más interesante todavía. Lo que están haciendo con Power Automate Desktop, ¿no? Y toda esta, o sea, ya el año pasado, cuando estuve en el B-Summit del 2024, sí que vi que estaban trabajando en una parte de poner Power Automate Desktop donde tú grababas, no sé si sabéis lo que es Power Automate Desktop, pero es que tú te grabas tu pantalla y luego Power Automate replica lo mismo que has hecho tú en tu pantalla n veces, o lo hace las veces que tú quieras a demanda, ¿no? ¿Qué es la gracia de esto? Pues que tú a Power Automate esto empezaron a incluir una pequeña parte que es que yo le comparto la pantalla y él sabe lo que estoy haciendo. Todo esto ha evolucionado a no sé si le han cambiado de nombre ya, pero a un modelo que se llama QA, ¿vale? Customer User Agent, creo, no lo sé, buscarlo bien por si acaso el nombre no es correcto, pero básicamente este ya entiende tu contexto. Un ejemplo muy claro, pues es Power Automate Desktop, si está preparado para que yo mueva mi ratón y dé clic en el botón, en la barra de inicio, ¿no? En la barra de inicio de mi Windows y que abra Edge, ¿vale? Si yo, por lo que sea, quito ese icono del Edge o por una actualización que se quita automáticamente, Power Automate Desktop lanza un fallo. Sin embargo, QA lo que hace es que entiende un poco más el contexto de lo que tú quieres hacer, que es abrir Microsoft Edge, ¿vale? Y a partir de ahí dice, ah, vale, que no le tienes a la barra de inicio. Bueno, todo el mundo sabe que si le doy a inicio, ¿no? Al botón donde pone Windows y busco Edge en el buscador, pues que al final voy a abrir Edge, ¿vale? O si ejecuto no sé qué comando, porque lo he encontrado en internet, esto lo debería abrir también. Es decir, es un poco más crítico, ¿no? Con eso. Con esto lo que os quiero decir es que ya no es tanto programar por vibes, es decir, por vibras, por lo que a mí me parece que tiene que ser, ¿no? Es un poco más que yo le estoy dando un contexto mucho más sólido y luego él es crítico y sabe encontrar un poco mejor la información, ¿no? Dicho lo cual, bueno, pues que no nos encontremos, sobre todo cuando empezamos a hacer este tipo de aplicaciones, esas apps que solo usan un usuario en un determinado departamento y que no se extienden a ninguna app. Para eso está la gobernanza y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, algunas recomendaciones que te voy a dar para que utilices bytecoding de manera precisa y que lo utilices bien. Primero, el proceso y luego la IA. ¿Qué quiere decir esto? Siéntate con tu equipo. Yo recuerdo un cliente que la verdad que habían hecho un trabajo que era como el 50-60% de mi trabajo, que es, vamos a sentarnos, vamos a ponernos con un folio bien grande y vamos a dibujar nuestros procesos, a ver cómo funcionamos y cómo lo hacemos, ¿de acuerdo? Entonces, primero mapea esos procesos, tenlos claros y después se lo pasas a la IA y que empiece a generar. Y sé crítico, siempre cuestiónalo lo que creas que tenga que ser cuestionado. Obviamente, si a la IA le cuestionas todo, al final te va a dar un resultado que va a liar la madeja muchísimo, pero si tú crees que hay algo que puede hacer un poquito más eficiente, lo va a hacer, ¿vale? Usamos esa IA para acelerar, no para sustituir. Es decir, no le pasamos todos esos folios a la IA y le decimos, ala, hazlo tú. No, dejamos que nosotros lo revisamos paso a paso, lo pensamos primero nosotros y luego usamos la IA para esa aceleración. Otra recomendación, que ya no solo si estás usando IA o no estás usando IA, ponerle nombre y apellidos a cada automatización, sabiendo quién la ha hecho y cómo la ha hecho y por qué lo ha hecho, qué propósito tiene ese flujo, ¿no? Entonces, esto nos va a hacer que todo no dependa de una sola persona. Imagina que vuestra estrategia ha girado en torno a un proveedor que ha hecho todo su trabajo, estáis muy contentos, habéis ganado un montón de dinero, pero resulta que la persona clave de ese proveedor o la persona clave que está en tu propia organización se va
Porque esto puede pasar, ¿no? Las personas cambiamos mucho y nuestras tendencias y nuestras inquietudes pueden cambiar en cualquier momento. Entonces, ahí lo que os pido es que tengáis todo documentado, tengáis todo atado, para que si esa persona se va de la empresa, pues que tenga la libertad de irse tranquilo y vosotros que podéis estar y dormir tranquilos también. También lo que os recomiendo es meter pues todos estos mecanismos de DevOps, de versionamiento, de todo esto cuando toca, ¿no? Es decir, ya dentro de Power Platform, cada vez nos vamos alejando un poco más del modelo de Azure DevOps, que es meterlo todo allí en un GitHub con unos pipelines que nos permita ir desplegando de un entorno a otro, ¿vale? Pero sí que es verdad bueno, que lo podéis hacer ahora mismo fácilmente desde las soluciones, podéis meterla en un repositorio de Git para que se vaya versionando y que si por lo que sea probáis un nuevo cambio o probáis lo que os parezca, pues que por lo menos lo tengáis ahí. Esto la IA no lo hace solo. La IA te planta la aplicación ahí y dice, ala, allá te las apañes tú. Y sobre todo, yo lo que os recomendaría es que invirtáis un poquito de tiempo en esa formación computacional para el negocio, es decir, entender para qué sirven las cosas, que si vemos un if, que si vemos un switch, que si vemos un for, qué significa todo esto, no al detalle, no hace falta tener un top de programador para saber hacer este tipo de cosas, pero sí entender cuáles son los bucles mínimos y las cosas mínimas que tenemos que entender para poder indicarle a la máquina lo que tiene que hacer, ¿vale? Porque la IA es muy inteligente y muy eficiente, igual que cualquier máquina que tenemos, pero siempre está a nuestra disposición y le tenemos que decir todo lo que tenemos que hacer. El día que eso no pase, mal vamos, o sea, algo ocurre, ¿no? Y bueno, con todo esto quería llegar a la conclusión que si dentro de 10 años, 5, con la velocidad que vamos, igual 2, la palabra bytecoding desaparece, pues sabremos que ha sido solo una tendencia y que ha sido una moda y que ahora pues nos toca decir si hemos aprendido a automatizar con cabeza y entonces habrá cumplido su propósito o hemos hecho aplicaciones que han sido infantiles, que nos deja nada más que deuda técnica y será otro juguete roto como el metaverso, el NFT, todo este tipo de cosas, ¿no? Y con esto te dejo, no sé si quieres reflexionar o algo, estoy súper abierto a que me escribas, tenéis mi página www.enriqueromero.es, mi correo hello@enriqueromero.es, me puedes escribir cuando quieras, por LinkedIn, por lo que quieras, y podemos hablar, charlar, incluso si te quieres venir aquí al podcast, bienvenido seas. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio, espero que te haya gustado, chao.